siempre es un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios este miércoles. Realmente le estaba diciendo al hermano, ¿verdad?, que me pasó algo que nunca me había pasado y se pone uno todo a la carrera. Mi tableta dejó de funcionar por alguna razón y de pronto volvió a funcionar, pero son cosas que pasan y para que uno no se confíe en lo electrónico, ¿verdad? Ya estaba asustado. Pero bueno, en fin, esta noche espero que, yo sé que el calorcito nos ha estado empezando a llegar, pero eso para mí es la mejor época, la verdad. Yo sé que a muchos no les gusta el calor, pero para mí el calor es definitivamente lo mejor para mí. El frío, no soy del frío, no soy del frío, ¿verdad? Yo sé que muchos, el frío es lo mejor para ustedes, ¿verdad? Nuestro hermano Tim, ¿verdad?, ha estado hablando del libro de Efesios, o en en la iglesia o en el culto principal, él ha estado hablando del libro de Efesios, Jeff y el hermano Tim, pero en realidad, incluso le dije al hermano Will, yo esto lo tengo desde hace mucho tiempo y he estado leyendo Efesios por ya varios días, ¿verdad?, tratando de ver realmente cómo Pablo se enfoca en este libro, ¿verdad?, esta carta que va dirigida al pueblo de Éfeso. Entonces, y yo me empecé a preguntar, ¿verdad?, porque tal vez no sé si muchos de nosotros a veces nos preguntamos, los domingos especialmente, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando vamos los domingos o cuando venimos a la iglesia? Muchas veces tenemos esta idea, ¿verdad? Y nos pasan muchas cosas por la cabeza quizás, pero si usted nunca se ha preguntado, ¿a qué vengo los domingos a la iglesia? ¿O a qué vengo a la iglesia? ¿Verdad? Tal vez usted se está arreglando los domingos para verse guapetón, guapetona, ¿verdad? O tal vez está arreglando a sus hijos para que vengan realmente limpios, aseados. Pero en el ajetreo de todas estas cosas, el ayudarle a nuestra esposa o el alistarnos para venir el domingo a la iglesia, ¿realmente pensamos realmente a qué venimos a la iglesia? O quizás te has preguntado, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Cuál es el propósito? Quizás también esto se ha preguntado. ¿Cuál es el propósito en la vida? ¿Tengo algún propósito yo en la vida? ¿Tenemos algún propósito nosotros en la vida? Son cosas que vamos a ir viendo durante estos 35 minutos que vamos a estar hablando en el libro de Efesios, ¿verdad? Pero déjenles digo algo, hermanos. Dios nos crió a cada uno de nosotros con un propósito especial para Dios. Cada uno de nosotros somos criados, somos hechura de nuestro Dios con un propósito. Y ese propósito vamos a tratar de descifrarlo esta noche, ¿ok? En el Salmo 139:3 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos hizo. Él es dueño de nuestras vidas. Él nos hizo con un propósito. Y el rey David aquí lo está diciendo, dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ese es nuestro Dios. Él nos hizo. Él tiene un propósito especial
en nuestra vida. Miren, el mensaje de Efesios es un reto para ser diferentes, hermanos. Sea fiel en Cristo Jesús. No sea simplemente otro cristiano del montón. Sea diferente. Efesios, hermanos, es un libro acerca de nuestra vida en Cristo. Y si usted lee el libro de Efesios, va a encontrar que vez tras vez es la clave, la frase clave que se repite mucho. Nuestra vida en Cristo. Se repite y se repite en el libro de Efesios. En estos versículos que vamos a ver, que es Efesios 1 del 1 al 14, es realmente mi anhelo, hermanos, que esta experiencia resulte provechosa, ¿verdad?, para la mayoría de nosotros como individuos y en consecuencia también, hermanos, para nosotros como congregación, ¿verdad? Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo y no vamos a hacer un estudio exhaustivo de lo que realmente, de toda la carta de Efesios, pero recordemos que Pablo estaba encarcelado. Él se encontraba preso allá después de haber sido trasladado desde Jerusalén cuando los judíos trataron de organizar un complot para matarle. Pero siendo ciudadano romano, él apeló al rey, a César, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 21 y 22 de Hechos, ahí pueden ver toda esa historia donde él es llevado con el César. Pablo ya era anciano para este tiempo. Pablo tenía ya realmente como 30 años desde que él se convirtió, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan allá en Hechos 9 del 3 al 6, cuando él va persiguiendo a la iglesia y el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Ya habían transcurrido 30 años desde que había pasado esto. Entonces, realmente a veces al leer Efesios es difícil distinguir, hermanos, es difícil distinguir que esta carta haya sido escrita, mientras él estaba preso. Pero en Efesios, el último capítulo de Efesios 6:20, allí lo dice. Mire lo que dice Efesios 6:20. Dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Allí está dando referencia de que él estaba encarcelado. Esta carta, hermanos, tiene objetivo primordial: animarnos, fortalecernos a los creyentes, explicándoles la naturaleza y el propósito del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sí sabía eso, ¿no? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero yo deseo, hermanos, de todo corazón que lo tengamos presente a lo largo de este tiempo, que realmente esta carta es para nosotros, para la congregación. Pablo le está mandando esto a los Éfesos, pero en realidad va dirigida a todos nosotros, ¿verdad? Quienes hacemos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, quienes hacemos parte de una congregación de creyentes, debemos de tener una comprensión de cuál es nuestro propósito en la iglesia. ¿Usted sabe cuál es su propósito aquí en la iglesia? Todos los que estamos en una congregación, tenemos un propósito por el hecho que estamos aquí nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos un propósito. Vamos a leer Efesios del 1 al 14. Dice así, y bueno, como el hermano Marco, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Listos? Dice así la palabra de Dios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder expresar tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, en este día, porque aunque venimos cansados, Señor, quizás tuvimos un día agitado, Señor, queremos escuchar de ti, Señor. Y Señor, dame de nuevo de tu palabra, para que, Señor, lo que digas sea conforme a lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias, pues, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, hay quien han llamado, hay algunas personas que llaman el libro de Efesios como el cofre del tesoro o el banco del cristiano. ¿Por qué? Porque hay mucha sabiduría en este libro. Hay mucho de qué podemos nosotros aprender. Se llama así porque el libro de Efesios es un libro de riqueza, de abundantes bendiciones, y este primer pasaje que hemos leído nos encontramos precisamente con eso. Hay mucha riqueza aquí en del 1 al 14, hermanos, hay mucho, pero mucho que aprender. Pero miren, hermanos, no quiero que esto sea tal vez algo que tiremos al aire solamente o algo que lo escuchemos hoy. Quiero que se lleven algo, que realmente ustedes puedan aprender algo esta noche. Como cristianos, muchas veces nos perdemos de mucho de lo que Dios tiene para nosotros, hermano, simplemente por no comprender su palabra o, peor aún, por ni siquiera leerla. ¿Cuántas veces nosotros leemos la Biblia durante la semana? ¿O cuántas veces nosotros dedicamos un tiempo para nuestro Dios durante la semana? A veces venimos el domingo y venimos vacíos, no tenemos nada. Y claro, amén, porque estamos aquí y venimos, ¿verdad? Y nos recargamos y decimos, ok, estoy listo para otra semana. Pero, hermanos, tenemos que leer la Biblia para podernos empapar y para poder conocer el plan de Dios, el propósito que Dios tiene para con nosotros. Anhelo animarlos, hermanos, como congregación, a querer realmente explorar y disfrutar de estas riquezas que tenemos disponibles en este libro. Es realmente impresionante, hermanos. Quiero despertar en nosotros un sentido de urgencia, hermano, por conocer más a Cristo. Quiero que ustedes quieran conocer más de Cristo.
quiero que se empapen más de Él, quiero que le conozcan más, que se puedan conectar con Él, para poder nosotros caminar más cerca de nuestro Dios y poderle conocer más y más. En el primer capítulo de lo que es el versículo, en el primer versículo de lo que es el 1 y el 2, vemos la salutación de Pablo. Allí la mayoría de las cartas que ha escrito Pablo comienzan de esa manera, dando un saludo, ¿verdad? Pero quiero que pongan atención, dice el versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? ¿Por la voluntad mía? ¿Por la voluntad del tiempo de los fariseos? Por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Miren, los primeros 2 versículos son la forma de la salutación de Pablo, la cual en sí es muy rica, pero quiero resaltar a quienes va dirigida. Y realmente no me refiero, hermanos, a la palabra Éfeso, porque dice que a los que fieles en Cristo. Pero Pablo está dirigiendo, sí, a Éfeso. Pero esto lo podemos aprovechar nosotros, lo podemos captar nosotros en nuestra vida cuando dice a los santos y fieles. ¿Se considera usted santo? ¿Se considera usted fiel? Piénselo. Si no, realmente esto va dirigido más a la palabra fiel de seguir a nuestro Señor Jesucristo, al pueblo santo de Dios. Si la palabra de Dios es relevante, hermanos, es real y se ha preservado por muchísimos años, ¿no cree usted que esto lo dejó Dios también para nosotros? Si no, o sea, esto ya se hubiera ido, esto ya se hubiera esfumado, esto ya no estuviera aquí, ¿verdad? Pero nuestra Biblia es real, es verdadera, se ha preservado por muchísimos años. Han querido destruir el libro y nunca han podido, pero Dios tiene un propósito para eso, ¿verdad? Y esto también lo vemos en la palabra santo. Pablo escribe el mensaje de Efesios a los santos. ¿Y qué quiere decir santo? Apartado, ¿verdad? Apartado para el uso ¿de quién? De Dios, exactamente. Habla de propósito, hermanos, o sea, de un propósito en tu vida. Y eso es que Dios separa a alguien de lo común y corriente y lo convierte para usarlo conforme a su plan. Dios escoge a una persona común y corriente para transformarla, hermanos, para hacer algo diferente, para que esa persona continúe con el plan de Dios que tiene en su vida. Mire, en 1 Timoteo 2:4, en 1 Timoteo 2:4, este es un mensaje para todos también, hermanos, no solamente para el que es creyente, es un mensaje para todos. Dice, el cual quiere que todos, dice, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Efesios no es solamente un mensaje para el cristiano que ya ha conocido a Cristo. Efesios es un mensaje para todos también. Dios quiere que cada uno sea santo en Cristo Jesús. Dios quiere tomar al hombre común y corriente, hermanos, al no cristiano y convertirlo en un santo. Algo apartado para cumplir con el propósito de Dios. Algo apartado para cumplir con el propósito de Dios. Dios quiere que sea usted un santo, de verdad. Y hermanos, es que yo no estoy hablando, porque tal vez ustedes se están imaginando, ay, santo, es que voy a tener la areolita aquí arriba, ¿verdad? Y
y soy el santo. No estoy hablando santo, ni estoy hablando del niño de Atoche, ¿verdad? Por ahí, el santo niño de Atoche. Sino estoy hablando, hermanos, que cuando Dios nos transforma, nosotros somos santos. Cuando nosotros llegamos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos a ser santos. En la Biblia, santo, hermanos, en la Biblia se refiere a todos los creyentes, a todos los cristianos. En Efesios 4, 11 y 12, mire. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo que constituyó, y muchos conocemos ya este versículo de memoria, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, los santos son los que hacen la obra de edificar el cuerpo de Cristo. No va a venir alguien de la calle para hacer la obra, sino hasta que realmente se convierta, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, los que somos santos, somos los que hacemos la obra de edificar el cuerpo de Cristo. En Efesios 4, 16, allí donde estábamos, ¿verdad? Dice, de quien todo el cuerpo bien que concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro del cuerpo participa en esta obra de edificación. Cada uno de nosotros participamos, hermanos. Cada uno de nosotros en esta obra de edificación. Entonces, cada miembro es un santo. Cada santo es un miembro, ¿o no? Una vez que aceptamos a Cristo como Salvador, ya somos santos. Una vez que nosotros llegamos a los pies de Cristo, ya somos santos. Ya le puedo decir a usted santo, pero no santo de los que le dije al principio, ¿verdad? Pero somos santos, hermanos. Somos salvos, ¿verdad? Ya somos apartados en Cristo con propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Es un propósito eterno. No solamente aquí en la tierra, va a ser eterno, hermanos. Para cumplir con una parte del plan de Dios. Esa es una parte solamente del plan de Dios. Es una parte solamente. El mensaje de Pablo es uno de propósito porque es dirigido a los santos, a los que estamos apartados en Cristo conforme al propósito de Dios. En el versículo 3, el propósito de Dios al tener una nueva bendición. Nosotros, hermanos, el propósito de Dios es que nosotros tengamos una nueva bendición. Y esta bendición, mire lo que dice el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales. Esto quiere decir que en Cristo, hermanos, disfrutamos de todas las bendiciones espirituales y celestiales. Y el propósito, hermanos, de Dios es que quienes estamos en Cristo, quienes somos fieles seguidores de Cristo, hermanos, gocemos de toda bendición espiritual. Si usted, hermano, es santo, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, usted, hermano, va a gozar de todas las bendiciones de nuestro Dios, que son abundantes, son infinitas, hermanos. Hay mucho. ¿Y por qué dice que en lugares celestiales, hermanos? Porque esas bendiciones vienen de nuestro Dios, vienen del lugar celestial. Y por eso Pablo da gloria a ese Dios que nos concede esas bendiciones,
Y dice por eso, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por bendecirnos. Y créame, hermanos, yo pienso que a veces me siento corto al tratar de expresar esto, porque en realidad no merecemos ninguna bendición. En realidad, a veces nosotros pensamos que lo merecemos todo. Pero lamentablemente somos humanos y nacimos pecadores. Y para que eso se acabe, necesitamos llegar a los pies de Cristo. Y allí disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. El propósito, hermanos, de Dios es que nosotros gocemos de esas bendiciones en nuestra vida diaria. Por eso, hermanos, ¿por qué no exaltar a Dios que nos da de bendiciones? ¿Por qué no exaltarlo? A veces nosotros nos quedamos cortos porque Dios merece toda la honra y la gloria, y el hecho que nosotros le demos la honra y la gloria a Él es con el propósito de ser mejores para Él cada día. En el versículo 4 y 5, el propósito de Dios al tener una nueva esperanza. Él quiere que tengamos una nueva esperanza, hermanos. ¿O ustedes no quieren una nueva esperanza? ¿Y de qué estoy hablando de esta nueva esperanza, hermanos? Dice el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto, hermanos, esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir beneplácito divino. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Dios así lo quiere. Porque Dios así lo quiere. Por eso dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él así lo quiere, hermanos. Porque Él así lo quiere. El diseño de Dios, hermanos, al crear este universo, incluía que nosotros fuéramos sus hijos. Él ya tenía su plan. Él ya tenía su plan desde antes de que nosotros, desde antes de la formación del mundo. Nuestro destino era ser sus hijos, queramos o no, así era. Así que nuestra salvación no inició cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo. No inició allí, ya nosotros habíamos sido por Dios. Él ya sabía que nosotros un día le íbamos a aceptar y íbamos a llegar a sus pies. Así que nuestra salvación, hermanos, la decidimos cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en lugar de nosotros, hermanos. Para pagar la deuda que merecían nuestros pecados, sino que la salvación estaba ordenada desde antes de que Dios creara el universo, porque así estábamos diseñados, hermanos, para ser hijos de Dios y nada más. Entonces, al presentar el pecado, hermanos, la redención era necesaria para que Dios cumpliera su propósito y propósito también en nuestras vidas. Así que Dios nos escogió en Cristo, pero ¿con qué fin nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y a veces tal vez nos preguntamos, pero ¿para qué nos escogió para eso? Bueno, existimos para darle gloria a Dios si somos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Habiendo sido miserables pecadores, ¿acaso eso no sería una buena razón para querer adorar a nuestro Dios? Somos unos, bueno, ¿para qué digo, verdad? Realmente, a veces no merecemos la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Porque somos realmente pecadores.
Y a veces se nos olvida que Él nos escucha y nos perdona y no llevamos ante Él esos pecados, para que Él nos limpie, para que nosotros nos renovemos, para que nosotros podamos continuar con el propósito que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. Pero allí no termina todo. Dice que en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren, hermanos, para mí este es el punto clave de este pasaje realmente, porque cuando el Señor habla de amor, eso encierra muchas cosas, eso vale mucho. El amor de Dios te da la vida, hermanos, y propósito en cada momento de tu vida. Pero ¿por qué digo Él? ¿Por qué digo esto? Porque Él nos crió, hermanos. Porque Él nos crió y es el mismo que le dio propósito a cada una de nuestras vidas. Ese que nos crió, ese que nos formó en las entrañas de nuestras madres. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Somos predestinados para ser adoptados. Dios nos diseñó para ser sus hijos, pero no podemos ser sus hijos si no es por medio de la adopción. Si no es por medio de la adopción, nosotros no podemos llegar a ser sus hijos. Y la adopción, hermanos, no es posible si no es por medio de entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Si no llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos ser adoptados. Somos diseñados, hermanos, para ser hijos de Dios, pero nuestro pecado impidió que ese diseño original, el diseño original que Dios tenía para nosotros, no funcionaba como estaba determinado. Y además nos puso en deuda con Dios. La paga del pecado es muerte, hermanos. Y por eso, al estar en deuda con nuestro Señor, hermanos, debemos pagar, pero si pagamos, morimos. Así que, ¿qué necesitamos para que nosotros podamos ser salvos? Un sustituto. ¿Y quién es ese sustituto? Cristo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo muere en nuestro reemplazo, hermanos, pagando así la deuda, ahora aceptando ese sacrificio sustitutivo de Cristo al diseño original que queda establecido y pasamos a ser hijos debido a que Jesucristo nos ha aceptado, nos ha adoptado como hijos suyos. Y esto, hermano, es lo que realmente nos lleva al versículo 6. El propósito de Dios al tener una nueva relación. Cuando nosotros tenemos una nueva relación, hermanos, el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el ¿qué? En el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos una nueva relación. Ese es el propósito de Dios, tener una nueva relación, ¿verdad? Toda esa bendición, el haber planeado nuestra salvación, el haber establecido el plan de redención, el amor que nos ha manifestado, el habernos adoptado, todo eso es con el propósito de alabar y darle la gloria a nuestro Dios. Pero mira, hermano, si en su corazón, hermanos, no hay un deseo, no hay un anhelo profundo, humilde e inagotable, hermanos, por dar gloria a Dios por la salvación, es probablemente que no hayas comprendido en qué consiste la salvación. Si no hay ese gozo en nosotros, si no sentimos que realmente Dios nos ha salvado, quizás no hemos comprendido realmente lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Quizás no lo hemos comprendido. Y esa salvación es de la que habla en el versículo 7,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hermanos, Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, hermano. Créanme. A veces pasan situaciones en nuestra vida que nosotros creemos que Dios no está cerca de nosotros. O a veces pasan situaciones en nuestra vida que decimos, ay, es que, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no está presente en el momento que yo más lo necesito? Pero déjale, digo algo, Dios tiene el poder de transformar tu vida, hermano. La redención es la liberación de la deuda, hermanos, y con ella el perdón de pecados. Puesto en contexto, su muerte nos cambió el pañal, de verdad. El pañal sucio, nos bañó, nos limpió, nos quitó la enfermedad, nos quitó el mal olor, que a veces, ay, joder, ¿verdad? Nos puso ropas nuevas, hermanos, nos puso perfume, nos dio un apellido, nos dio un hogar. Todo esto según su abundante gracia. Es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, hermanos, Él nos limpia, Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos da una nueva vida y una nueva esperanza también. Y esto lo podemos ampliar más en el versículo 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Las riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros. Sobreabundar para con nosotros. Nos dio abundante gracia y nos concedió toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Mire lo que dice el versículo 9. Dándonos que a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿qué? En la tierra. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de conocer el ministerio de su voluntad, que es el Evangelio, las buenas noticias de salvación de nuestro pecado. El plan de Dios, aquí lo vemos explicado, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra, hermanos. Y Cristo es ese enlace perfecto, hermanos, entre ambas, habiéndose encarnado, 100% hombre y 100% Dios. Por medio del Dios puede reunir las cosas celestiales con las terrenales. El plan de Dios no tendría forma de ser comprendido en su totalidad, hermanos, mientras Cristo no resucitara. Si el Señor no hubiese resucitado, todo esto que estamos diciendo no tendría ningún fin, hermanos. Todo esto que se está hablando no tendría ningún fin. Pero Dios tiene un propósito, Él tuvo un propósito para todo esto. La dispensación del cumplimiento de los tiempos será el momento indicado en el cual estaremos con Él para siempre. Y eso lo vemos, hermanos. Dios nos tiene una nueva herencia. Él nos tiene nuestra gloria reservada para cada uno de nosotros. Y ese es un propósito que Él tiene para nuestra vida, hermano. O a veces usted no siente que realmente, o usted siente que va a vivir toda la vida en la tierra, que aquí se va a quedar. Todos, hermanos, todos, tanto cristianos o como creyentes y no creyentes, un día nosotros, hermanos, vamos a rendir cuentas a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva también al versículo 11 y 12, que es el propósito de una nueva herencia. Y esa herencia dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? Que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros los que hemos creído, dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y Él va a llegar un día por nosotros. Cuando hablaba de la adopción hace rato, cuando un hijo es adoptado, hermanos, tiene todos los privilegios que un hijo natural pueda tener. O sea que si el padre llega a morir, el hijo que es adoptado legalmente tiene también la herencia, ¿verdad? O es compartida también la herencia. Y de esa forma, un hijo adoptado tiene todos los derechos, hermanos, que tiene un hijo biológico. Esto sin duda incluye también el derecho de heredar, ¿o no? Y aquí Pablo no solo nos ha hablado ya de las riquezas de la gracia de Dios, hermanos, de las bendiciones que nos ha dado de su plan para hacernos sus hijos mediante adopción, sino que además nos dice que también tenemos una herencia. ¿Se imagina? Nosotros que no merecíamos, hermanos, nosotros que no merecíamos la gracia de nuestro Dios, nosotros que no merecíamos ser salvos, tenemos también parte de la herencia que tiene nuestro Dios para con nosotros. Nosotros también somos herederos por ese diseño, por ese designio. Y nuevamente vuelve a lo que ya he mencionado varias veces hoy, hermanos, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Nosotros, el propósito de Dios en tu vida, hermano, es darle la honra y la gloria todos los días. Para eso estamos nosotros aquí. Y no estoy diciendo, vas a decir, bueno, y todo el tiempo voy a estar... No, hermanos, darle la honra y la gloria, darle la alabanza de su gloria a Él por tus hijos, darle la alabanza de su gloria a Él por tu esposa, por tu iglesia, por el pastor que tienes, por tu trabajo, por todo lo que tengas, darle la alabanza de su gloria a Él. Ese es el propósito que Dios tiene en tu vida. Que todo lo que tienes, todo lo que vales, todo lo que eres, es para la alabanza y gloria de nuestro Dios. En Isaías 43, 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados en mi nombre, de mi nombre, todos los que somos santos, todos los que somos hijos de Él, dice, para gloria mía los he creado. Y ahí está lo que estamos diciendo, hermanos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo para alabanza y gloria a Él. Para alabanza y gloria a Él. Sin duda, hermanos, comprender tan grandes riquezas que nos han sido dadas, tan grande misericordia que ha tenido Dios para con nosotros, eso debe llevarnos a alabarle y glorificarle. Por todo, hermanos, por todo. Eso debe llevarnos a alabarle y a glorificarle a Él, hermanos. No solamente cuando tenemos lo mejor, cuando estamos felices, cuando nuestro hijo se graduó, cuando me casé o cuando qué sé yo, si en las buenas y en las malas, ¿verdad? Para alabanza y gloria de nuestro Dios. Y es que, hermanos, a veces fácilmente nos perdemos de esas riquezas, porque pasamos por alto la grandiosa que es la salvación que Dios nos ha dado. A veces pasamos por alto todo eso, porque no reconocemos realmente quién nos dio la salvación, quién nos hizo hijos adoptados, quién nos heredó, quién nos dio una nueva herencia.
Y ya casi para concluir, hermanos, van a decir, voy que vaya ya. En el versículo 13 y 14, dice que tenemos una nueva garantía. Cuando alguien le da una garantía a usted, vamos a decir que compra algo y le da una garantía y se descompone, pues la lleva y se la reponen, ¿verdad? Tiene garantía. Dios nos da una garantía también a nosotros, hermanos. ¿Se imagina? Todavía nuestro Dios nos da una garantía a nosotros. Dice, y concluye en esta porción, ¿verdad? Pablo cierra el círculo llevándonos a comprender la realidad de contar con la garantía de una salvación inevitable, hermanos. No sé si a veces usted se sienta que no es salvo. Si usted aceptó al Señor Jesucristo de corazón, usted es salvo. Porque dice que una salvación inevitable, hermanos. En el versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habiendo oído la palabra de verdad, hermanos, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a aceptar al Señor Jesucristo, ¿somos qué? Somos sellados, ¿verdad? Somos sellados de la promesa, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son ¿qué? Las arras, ¿verdad? Este es el anticipo, las arras es el anticipo, el negocio ya está cerrado, Dios lo ha cerrado ya, y no tiene vuelta atrás, hermanos. Comenzamos diciendo que deseamos que esto sea provechoso para nosotros, hermanos, como congregación, y quisiera que quienes se encuentren adormecidos, ¿verdad? Despierten a una realidad en Cristo, hermanos. Estamos en la tierra, pero estamos con Cristo, ¿verdad? Hermanos, este es un mensaje de propósito eterno para tu vida. No es para nada más un poquito, unos añitos. Es eterno para tu vida. Es un propósito divino para los santos que sean fieles. Para los santos que sean fieles. Y usted tiene la oportunidad hoy. Si usted no es santo y fiel, usted tiene la oportunidad hoy. Y si usted quiere saber cómo llegar a ser santo, y como les dije hace rato, no estoy hablando del santo niño de Atocha, pero si usted quiere ser hijo de Dios, pregúntele a cualquier líder aquí, acérquese a mí al final. Pero Dios quiere que usted sea santo, que usted sea fiel, que usted goce de las bendiciones que Él tiene al llegar a ser hijo de Él. Dios quiere que usted sea santo, apartado en Cristo Jesús con un propósito. Y luego Dios quiere que sea fiel, comprometido a seguir a Cristo Jesús y cumplir el plan de Dios en su vida. Es mensaje también personal para usted. Dios le ofrece su gracia, tanto para la salvación, para ser santo, como para el servicio, para ser fiel también en la iglesia. No le falta nada en Cristo, hermanos. No le falta nada, nada le hace falta en Cristo. Dios también promete la paz de saber que está a cuentas con Dios y que está viviendo por lo eterno. Si estamos aquí y somos santos, hermanos, estamos viviendo por lo eterno. No estamos viviendo por, es que a saber qué va a pasar conmigo cuando me muera. Es que tenemos la seguridad de que un día nosotros
vamos a reinar, vamos a estar allá con Él, ¿verdad? Y amén por eso. Dios también, hermanos, tiene un propósito en tu vida. Y ese propósito debe ir más allá de esta vida terrenal y física, hermanos. Debe ir más allá. Si estás pensando que es nada más aquí en la tierra, no, hermano. Es más allá. Debe ir hacia tu vida eterna en el cielo. En eso es que debemos estar pensando. No estar pensando, ay, es que si me muero, ¿qué va a pasar conmigo? No, hermanos. Tenemos un lugar donde llegar y Dios lo ha preparado para nosotros, ¿verdad? El propósito de Dios en tu vida, hermanos, es que le reconozcamos para alabanza de su gloria. Es que le reconozcamos, y lo hemos dicho anteriormente. Mire, allí en lo que leímos en Efesios del 1 al 14, está 3 veces esto. En el número 5 dice, en el número 6 dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el número 12 dice, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y por último en el 14 dice, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. ¿No ha descubierto hoy algo esta noche? Para alabanza de su gloria, hermanos. Para eso es que estamos aquí. Para alabanza de su gloria, hermanos. Y lo vuelvo a repetir, para alabanza de su gloria. Y grábeselo bien, en donde quiera que esté, piénselo y vuélvalo a pensar, para alabanza de su gloria. Y quiero retarle a que sea esta noche diferente, hermanos. Sea fiel en Cristo Jesús. No sea simplemente otro santo, hermanos, otro cristiano. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. Así que seamos fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, para así poder cumplir con el propósito que Dios tiene en tu vida. Con el propósito que Dios tiene en tu vida. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, tú eres grande, eres maravilloso, Señor. Queremos darte la honra y la gloria a ti, porque tú eres el único, Señor, que merece esto, Señor. Queremos darte alabanza y gloria a ti, Padre. Gracias porque has permitido, Señor, que podamos exponer tu palabra, Señor. Pero, Señor, también te pido que si hay alguien, Padre, que no te conoce, que hay alguien que quiera ser santo, hoy sea el día, Señor. Y, Señor, que pueda, Señor, transformar su vida, Señor. Y a nosotros, Señor, que podamos reconocer que tú, Señor, estás para darte la honra y la gloria, Señor, para alabanza tuya, Señor. Gracias, pues, Padre. Bendícenos, Señor, y lleva a cada uno de nosotros a nuestros hogares con bien, Señor. Quédate, pues, esta noche con todos, Señor, y que sea para alabanza y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga. ¿Tienes anuncios?